Esta es una producción de actualidadradio.com. Vamos a hablar a esta hora sobre Venezuela. Y es que desde que se conoció el nombre de la figura de Juan Guaidó, pues él utilizó una frase que se convirtió en la frase de lucha, la frase de libertad, ¿no? El cese de la usurpación, elecciones libres y... Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ok, eso no ha pasado. Y hoy en día el venezolano, y lo hemos comentado acá, nos sentimos que lo que se está haciendo actualmente es una campaña electoral. A mí me llama poderosamente la atención que se hable hoy en día, cuando todavía no se ha logrado el cese de la usurpación, cuando todavía no hay un gobierno de transición, se esté hablando de elecciones libres, de salidas pacíficas, y todavía no hemos hablado de cómo depurar el CNE, de cómo cambiar rectores, de cómo cambiar el personal de esa entidad como tal, de limpiar la cuadrilla, ¿no? Las boletas electorales, o sea, saber cuántas personas. Las cárceles están llenas de presos políticos. Bueno, entre otras cosas, pero te estoy hablando, ¿cómo vamos a hablar sobre elecciones libres y estar en medio de lo que parece ser una campaña electoral cuando todavía no hemos limpiado la lista de votantes? Cuando todavía hay muertos votando en Venezuela. No, olvídate cuando todavía, o sea, son tantas cosas las que hay que arreglar antes de llegar a hablar de elecciones. O sea, el tema de las elecciones es algo que tienes que hablar una vez que haya el cese de la usurpación, gobierno de transición, y después tú puedes hablar de ir a unas elecciones. Tú no puedes retar a un dictador a llevarnos a elecciones porque eso de alguna manera tú estás aceptando que él es una persona válida para ir a una elección. Y ahora pongámonos en los zapatos del dictador. El dictador va a ir a una elección a sabiendas de que la va a perder 95-5. Tiene creo que un 5% de respaldo. ¿Y la va a perder para qué? ¿Para ir a la cárcel? ¿Para que lo maten? ¿Para que lo manden para Estados Unidos como mandaron al Chapo Guzmán? El dictador evidentemente no tiene ningún deseo de morir o de embozarse el resto de su vida en la cárcel. Por lo tanto, va a tratar de agotar hasta el último momento su permanencia en el poder. Por eso, estos diálogos y estas negociaciones que se han hecho en varios lugares, entre ellos Noruega y la isla de Barbados, no parecen tener sentido, porque no hay... ¿Qué le puede ofrecer el mundo al dictador cuando el dictador probablemente tiene un encauzamiento criminal en secreto, no revelado todavía, no divulgado por el gobierno de los Estados Unidos, y está expuesto a otro proceso criminal por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de la Haya o en algún otro? O sea, el dictador está sin escape, sin salida, sin retroceso. Realmente es una situación media loca porque la situación propia del dictador conspira contra una solución negociada de la crisis. Las pocas veces que hemos tratado de insistir en el tema de la intervención militar, pues esto ha sido totalmente rechazado por miembros de la oposición, lo cual nos llama poderosamente la atención el por qué, teniendo un gran aliado como los Estados Unidos ha sido en los últimos meses, desde que esta administración pues reconoció oficialmente a Juan Guaidó, y ha estado, lo único que realmente se necesitaba era que la oposición hiciera esta petición, y bueno, si eventualmente los Estados Unidos decidían no hacerlo, ya eso queda del lado de Estados Unidos. Pero hasta el momento hemos escuchado incluso senadores, congresistas que han dicho, si aquí no se pide la intervención militar, no podemos llegar a ese paso. En fin, vamos a conversar sobre qué opciones le quedan a Juan Guaidó en este momento con Aquiles Este, doctor en semiótica, estratega de marca y director creativo. Su especialidad es la identificación del código que lleva a las personas a comprar, a recomendar una marca, utilizando el análisis Big Data, misma metodología al marketing político. Aquiles, bienvenido al programa. Agustín y Karina, te saludamos. Bienvenido.
Gracias, saludos muy sinceros para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias. Igualmente. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque desde nuestro punto de vista, cuando dos entidades estén negociando, dos gobiernos o dos personas están negociando porque quieren comprar un edificio uno y el otro venderlo, o por lo que sea, tiene que haber un punto intermedio de convergencia donde uno está dispuesto a ceder, el otro está dispuesto a ceder. O sea, eso es lo único que puede conducir a un éxito, al éxito, a una negociación. En este caso, ¿qué puede ceder el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué puede ceder Nicolás Maduro con su entorno si no es para exponerse a terminar en la cárcel? Pues así es, mira, yo me remito a al comentario que ustedes hacían más temprano para responder tu pregunta. Yo creo que el discurso del presidente Guaidó está totalmente agotado. Eso se expresa muy concretamente en una baja dramática de su popularidad en Venezuela. Hay encuestadoras prestadas, ¿verdad?, en Venezuela que están ocultando esos números, pero les puedo garantizar que la popularidad del señor Guaidó se viene abajo. Y se viene abajo porque precisamente ese fulano mantra del cese de la usurpación, se ha agotado en los hechos. En primer lugar, llamar a Maduro, a Nicolás Maduro, usurpador es un término débil. Maduro no es apenas un usurpador, es un tirano genocida y narcotraficante. De modo que la propia terminología que viene usando Guaidó en la oposición en Venezuela se viene en sí misma debilitando. Por otra parte, como tú mencionas, se han embarcado en unas negociaciones que no son tales. O sea, el principio básico de una negociación es que tú tengas en la mesa de negociación la oferta que realmente te interesa debatir. Pero el gobierno es como si yo te estuviera ofreciendo un carro a 100, ¿verdad? A $100, y tú fuera de la mesa de negociación lo tienes a 90. Bueno, en estos momentos el gobierno, el régimen bolivariano tiene el carro a $90 fuera de la mesa de negociación. En los hechos, esto significa que mientras no haya una amenaza creíble Estados Unidos, esa negociación no tiene validez. Entonces, Guaidó se viene agotando, la oposición se viene agotando. A recordar que el interinato de Guaidó termina en enero del año próximo y se le cuentan las horas para que dé una solución. Si me preguntan, la única solución que le queda, por lo menos para conectarse con los venezolanos, es llamar a una intervención militar extranjera, que es la única forma, no hay otra, de salir de esta corporación criminal que se ha hecho del poder en Venezuela. Entonces, no le queda otra. Por supuesto, está el argumento de que es distinto pedir la intervención a que ésta se produzca. Es verdad. Pero bueno, recordemos, por ejemplo, lo que hizo Winston Churchill durante casi 2 años con Roosevelt. Él estuvo pidiendo la intervención de los americanos en Europa. Eso no se daba, pero él la seguía pidiendo y se lo comunicaba al pueblo inglés que la estaba pidiendo. Con una diferencia. La reticencia de Roosevelt tenía que ver con la renuencia en ese momento del pueblo americano de entrar en un conflicto en Alemania, conflicto que lo veían como una segunda situación parecida a la que hubo durante la Primera Guerra Mundial. Pero en este caso no hay renuencia por parte del gobierno americano. Hemos visto un presidente con su consejo completo de asesores militares, acaba de decirlo hace unas horas prácticamente el comandante del Comando Sur. Estamos listos para actuar, solamente esperando la orden de Washington. Y un militar de ese rango no habla babosadas por los codos si no tiene el permiso y la autorización de sus superiores. Tenemos a John Bolton, tenemos a Pompeo, tenemos a todo el mundo, y prácticamente lo que yo puedo imaginar desde acá es que están esperando que lo pidan desde allá. Exactamente, entonces coincido totalmente con tu análisis. Entonces, y por otra parte, el mismo pueblo venezolano mayoritariamente quiere una intervención militar de los Estados Unidos. La inmensísima mayoría de los venezolanos eso es lo que quiere, porque está absolutamente consciente de que no hay otra salida. Vamos a suponer que esa intervención nunca se produzca, pero hay que decirle a la gente la verdad, no hay otra salida.
Los llamados a elecciones son una mentira. Los llamados a diálogo, a negociaciones con un régimen criminal son otra mentira. Hay que decirle a la gente la verdad. No simplemente que vamos a hablar para que esto caiga para complacer los oídos de la oposición venezolana, que han caído ya como una especie de status quo. Insisto, Guaidó va a salir del poder en enero, según indican las leyes venezolanas. ¿Qué va a hacer en ese minuto? Yo he hecho esa misma pregunta y a mí nadie de la oposición ha sabido contestarme esa pregunta. Yo le digo, después de que enero él tiene que entregar el poder, ¿ustedes creen que Estados Unidos va a reconocer a otra persona que no sea Guaidó como la persona que va a lograr la transición? No tiene sentido. No, bueno, se produce en Venezuela o se produce un vacío o viene probablemente a un interinato fuerzas absolutamente corruptas, comprometidas con el régimen, como lo pueden ser Stalin González, que sería el segundo a bordo para tomar un cargo como presidente interino, y eso es absolutamente grave. Entonces, le quedan minutos, la verdad, a Juan Guaidó para decir a qué vino y para reconectarse con la población, con el pueblo. ¿Por qué Guaidó, Aquiles, no se zafa de todo lo que lo rodea? De los políticos colaboracionistas que tienen un historial de llenarse los bolsillos durante los últimos años mientras el chavismo ha estado en el poder. Tal vez no puede. O no quiere, Agustín, porque ya a estas alturas tú no puedes decir que no quieres. O sea, tu único objetivo ha tenido que ser el cese de la usurpación. Ese es tu único objetivo, no irte a una campaña electoral. Mira, la respuesta para eso para mí es muy precisa, porque no tiene la entidad para eso. No tiene el liderazgo para eso. Los liderazgos... Entonces el puesto le quedó grande, Aquiles. Le quedó grande, Linda. Los liderazgos no se inventan. No se inventan. O sea, ¿cómo se llama? Tú, para ser líder de la radiodifusión en el sur de la Florida, tienes que trabajar, tienes que manejar personal, tienes que pasar años aprendiendo, tienes que saber cómo se entrevista a una celebridad, a un opinador, a un analista difícil. O sea, tú llevas años haciendo radio. No es que te lo han contado así de la noche a la mañana. Entonces tú tienes las posiciones en la vida, uno se las va ganando. Y a este señor le cayó eso, bueno, de la nada, ¿verdad? Y uno empezó a creer, porque uno necesita creer en algo, que bueno, que eso es un liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con todas las de la ley, con la gravedad, con la fuerza de un liderazgo real, y no ha sido así. ¿Alguien le ha dicho a este señor algo parecido a lo que está diciendo usted acá? O sea, él lo sabe, porque a veces las personas tienen una barrera delante de sus ojos que les impide ver la realidad y ven el mundo a través de una nube, a través de un filtro completamente distorsionado. ¿Alguien se ha molestado en decirle a este señor exactamente lo que estamos tratando acá? ¿Por el bien de Venezuela? Pues mira, yo no lo sé. Yo al señor Guaidó no lo tengo cerca. Tengo cerca a otros líderes de la oposición venezolana. Pero mira, nuevamente, yo creo que él no tiene la entidad, no tiene las condiciones para verse en el espejo y darse cuenta de que si no toma una decisión drástica, ¿verdad? La gente lo va a despreciar. Y va a perder. O sea, yo te digo sinceramente, pocas veces uno ha tenido la oportunidad de ver una oportunidad como esta de Guaidó tan minuciosamente desaprovechada. Es una cosa realmente increíble, ¿no? Se alió con las fuerzas más retrógradas, más corruptas de la oposición venezolana, con los bolichicos, con los famosos boliburgueses. Eso no lo digo yo, por cierto, eso lo dice el Wall Street Journal. Y de ahí no ha salido. Entonces, cuando uno dice estas cosas, bueno, le caen uno encima, lo insultan, pero bueno, pareciera que la gente no quiere oír la realidad. Entonces, mira, vamos a esperar a ver cómo trata el pasar de los días las opiniones que uno viene emitiendo, ¿no? Bueno, es muy una de las cosas que, por ejemplo, ha sorprendido a los que estamos viendo esto desde fuera es que no haya nombrado un gabinete ministerial, aunque fuera en el exilio, o sea, aunque esas personas tuvieran que
ocupar sus puestos en el exilio, pero un gabinete ministerial. Exactamente, muy buen punto. No han nombrado un gabinete, lo que ha hecho es nombrar a unos embajadores, algunos afortunados, otros verdaderamente que lo que han hecho es el ridículo, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿para dónde va esto? Empieza uno a preguntarse. Y además, esto es un tiempo que está pasando que se cuenta en vidas humanas, se cuenta en exiliados, se cuenta en la crisis que está viviendo en estos minutos Colombia con los refugiados venezolanos, en la crisis que está viviendo Perú, Ecuador, porque otra cosa, se nos van cerrando las puertas para los venezolanos que migran. Hubo un momento aquí, Aquiles, donde todos los santos días los canales de televisión norteamericanos estaban enfocados en Venezuela. Era una cosa como que prácticamente nos estaban diciendo cuál era el libreto de lo que iba a suceder. Y lograron apagar eso también. Eso no lo apagó la administración de este país. Eso lo apagó la misma oposición. La misma oposición. Aquí se sentó enfrente mío Fabiana Rosales y me dijo que ellos solos podían resolver el problema en Venezuela. Cuando yo le pregunté cómo se sentía del poder, del apoyo que le estaba dando esta administración. Y me dijo que no, que era un apoyo internacional y que ellos podían solos. Bueno, mira, justamente, eso te da una indicación de que no tienen la entidad, infelizmente, para resolver el problema que se les ha planteado. Los venezolanos le hemos confiado al señor Guaidó el proceso de liberación de Venezuela. No es una responsabilidad pequeña. Y estamos en nuestro derecho de exigir respuesta. Claro. Porque, por cierto, yo he sido entre los primeros en apoyarlo, en los primeros en romper lanzas por él, pero tampoco me puedo llamar a engaño. Todos los apoyamos, todos los venezolanos queremos que él sea la figura que nos lleve al cese de la usurpación, pero nuestra responsabilidad también es decir cuando no se están haciendo las cosas bien. Pero además, a mí me pareció que despreciar a los Marines, así haya sido una broma de mal gusto, me parece terrible en un momento cuando es el único país que está moviendo fichas aquí, que está poniendo sanciones. Además, los vientos mundiales soplan a su favor. La presidencia de los Estados Unidos, el Grupo de Lima, los países aliados fronterizos, los países europeos, inclusive se acaba de pedir ayer por parte de 6 organizaciones de derechos humanos a nivel mundial, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que Naciones Unidas intervenga por la crisis humanitaria y nombre una comisión para investigar estas brutales torturas y asesinatos de la dictadura. O sea, todo a nivel internacional está conspirando en contra de la dictadura y ni siquiera así, porque realmente, por ejemplo, Fidel Castro plantó guerrillas en cuanto país le dio la gana hacer en América Latina, pero los poderes internacionales jamás lo rozaron ni con el pétalo de una rosa. Las Naciones Unidas lo condenaron por más de 20 años consecutivos por violador de derechos humanos y no pasó absolutamente nada, no pagó ni un minuto de castigo. Sin embargo, en este momento, a nivel mundial, hay una corriente completa. La banca está cerrada para las transacciones venezolanas, la industria petrolera está cerrada, hay un frente común de los grandes poderes mundiales. Y aún así, el señor Guaidó no toma ventaja de eso. Exactamente, yo coincido totalmente con ese análisis. Y lamentablemente esa es la verdad. Nuevamente, a Guaidó le quedan minutos para tomar una decisión. Si no toma una decisión drástica, la única que le queda, así no se produzca la intervención militar, él está obligado a llamarla, a convocarla, claro. Si no se la dan, ya esa es otra historia, pero él queda como alguien que interpreta la necesidad de la población. Le tiras la pelota a los Estados Unidos y queda la pelota en los Estados Unidos. Pero haces la petición. No solamente a los Estados Unidos, le tiran la pelota a Estados Unidos, a Colombia y a Brasil. Sí. Porque Colombia, ¿hasta dónde va a llegar Colombia con esta situación? ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, ya en Colombia no es viable ningún gobierno democrático. Ya tú no puedes hacer en ese país ninguna política sanitaria, de seguridad, de empleo, nada, porque es un país que va a tender a colapsarse. En Colombia van a haber 3, 4 millones de venezolanos en los próximos meses, en el plazo de un año. ¿Qué va a hacer el presidente Duque con esa realidad?
De modo que Guaidó tiene que entender que su liderazgo ya implica problemas de orden regional. Tiene ese señor que verse en el espejo y decir, yo no puedo seguir por este camino, porque, insisto, va a terminar despreciado por la gente. Vamos a sacar a Juan Guaidó de la Asamblea Nacional por un momento. Vamos a imaginarnos que él no puede hacer nada porque está amarrado, secuestrado, como lo quieran decir, porque eso fue una terminología que se utilizó por mucho tiempo, tratando de cierta manera de proteger a Juan Guaidó de que él no podía hacer absolutamente nada. Vamos a sacar a Juan Guaidó de todo esto. ¿La Asamblea Nacional, en tu opinión, Aquiles, es parte del régimen? ¿Es como un tablero que está monopolizado y que trabaja para la tiranía? Bueno, un buen sector sin duda alguna que sí. Ahí ya se habla de una fracción gorrín. Dentro de la Asamblea Nacional. Dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Bueno, mira, eso es una fuerza que tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, están en todas las redes sociales las fotos de varios diputados prominentes, ¿verdad? Tomando whisky y comiendo pequeños al lado de Raúl Gorrín, por ejemplo. Llama mucho la atención su accionar, o sea, todo el tiempo apaciguando. ¿Qué es lo que se persigue? Lo que se persigue es muy concreto. Lo que se persigue es que todas estas mafias que florecieron a la sombra del proceso bolivariano, bueno, pasen de este lado, pasen para una transición y lastren por décadas el futuro de Venezuela. Eso es lo que está en riesgo de suceder. Un poco como sucedió en la Rusia postsoviética, un poco como sucedió en la Argentina postperonista, ¿sabes? Porque lo que estamos hablando es un problema apenas de que triunfe el bien en la justicia. El problema es que si no se tira un manguerazo en Venezuela, estas mafias pasan para el otro lado con dinero, con todos los recursos del mundo para seguir gobernando en Venezuela y no va a haber un país viable. No es apenas un tema moral, es esencialmente un tema político. ¿Cómo hace para que en Venezuela haya un país viable, no manejado por mafias? Y pareciera que esas mafias hasta este minuto, muy infelizmente, van ganando la carrera. Qué horror. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos estas cosas que nos gustaría fueran diferentes porque realmente son dolorosas y preocupantes. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo no, señor? Muchas gracias, Aquiles. Aquiles doctor en semiótica, estratega de marca y director creativo. Lo pueden seguir en Twitter, Aquiles en la red social de Twitter. Escuchas un audio de actualidadradio.com.